Hola, en este video tutorial vamos a ver una de las técnicas y algoritmos más clásicos en bioinformática, que consiste en el alineamiento global de secuencias biológicas, y el algoritmo se llama algoritmo de Needleman-Wunsch. Es un ejemplo típico de la programación dinámica. El objetivo que se persigue con el alineamiento global de secuencias es comparar distintas secuencias biológicas, típicamente una desconocida y una conocida, para la cual tenemos anotación y sabemos su función biológica. Al comparar esas dos secuencias, si tenemos evidencia de que son homólogas o ortólogas, podemos hipotetizar que la función de la proteína o del gen desconocido es igual al su homólogo u ortólogo. Formalmente tenemos dos secuencias biológicas, S y T, que suponemos que son homólogas, es decir, han evolucionado de un ancestro en común a través de sustituciones de un aminoácido o nucleótido por otro y a través de procesos de inserción y de elección de nucleótidos o de aminoácidos. Por lo tanto, S y T no tienen por qué tener la misma longitud. Para ello usamos un símbolo del hueco. Para alinear globalmente estas dos secuencias S y T, lo que se hace es insertar símbolos del hueco al principio, en la zona interna o al final de cada una de las dos secuencias S y T, de tal forma que se obtienen dos nuevas secuencias, S' y T', estas sí de la misma longitud, de tal forma que se puede establecer una correspondencia entre el símbolo iésimo de S' y el símbolo iésimo de T'. La única restricción que existe es que no puede existir una correspondencia entre símbolo del hueco de la primera y símbolo del hueco de la segunda. Es decir, lo que hacemos es añadir símbolos del hueco para obtener secuencias de la misma longitud, que se pueda establecer una correspondencia entre los símbolos de la primera y los símbolos de la segunda sin que correspondan símbolos del hueco. Este es el ejemplo que hemos usado. Tenemos la secuencia S, viva la vida, y la secuencia T, viva la Davis, no necesariamente de la misma longitud. Se añaden símbolos del hueco en la primera y en la segunda y se obtienen dos nuevas secuencias de la misma longitud y no hay correspondencia entre símbolo del hueco y símbolo del hueco. Por lo tanto, esto es un posible alineamiento global entre estas dos secuencias. Esto también es un posible alineamiento global. Sin embargo, este no es un alineamiento global porque hay una correspondencia entre hueco y hueco. De hecho, podemos obtener un alineamiento global más simple simplemente eliminando esta posición. Entonces, dadas dos secuencias biológicas S y T, tenemos una multitud de posibles alineamientos globales. Para quedarnos con el mejor alineamiento global, lo que hacemos es asignar a cada alineamiento una puntuación. Para asignar una puntuación a un alineamiento global se usan los que se conocen como matrices de sustitución. Una matriz de sustitución depende si estamos trabajando con secuencia de nucleótidos o con secuencia de aminoácidos. Vamos a empezar asumiendo que tenemos una secuencia de nucleótidos. Esta matriz tendrá por número de filas y número de columnas, es decir, será una matriz cuadrada de orden n más 1 por n más 1, donde n es la longitud del alfabeto con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con nucleótidos, n será 4, serán los 4 nucleótidos, A, G, C, T. Si estamos trabajando con aminoácidos, pues será los aminoácidos. N más 1 por n más 1 porque la primera fila y la última fila y la última columna de esta matriz van a corresponder al símbolo del hueco y las n primeras filas y las n primera columna van a corresponder a los símbolos con los que estemos trabajando, bien de DNA o bien de aminoácidos. La posición IJ de la matriz pues tendrá la puntuación de corresponder el símbolo iésimo contra el símbolo jésimo, mientras que la última fila y la última columna almacenarán el valor de la penalización por hueco. Lo que se pretende es capturar las diferencias que existen entre los nucleótidos. Sabéis que los nucleótidos se agrupan en dos grupos, en purinas y pirimidinas. La sustitución de una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina se llaman transiciones, que son mucho más frecuentes que las transversiones. Por lo tanto, en un alineamiento global, el corresponder una purina contra una purina será menos penalizable que corresponder una purina contra una pirimidina.
Este es un ejemplo de matriz de sustitución para nucleótidos, donde tenemos A, G, C y T, los nucleótidos por columnas y por filas, en la última columna el símbolo del hueco y en la última fila el símbolo del hueco. Como en un alineamiento no se permite hueco contra hueco, aquí ponemos NA de not assigned. El corresponder un nucleótido contra sí mismo es algo positivo, por lo tanto se puntuaría de forma positiva. El corresponder una purina con una purina o una pirimidina con una pirimidina, eso ya sería penalizable porque implicaría una sustitución, pero sería menos penalizable que las transversiones, es decir, de purina a pirimidina o al revés. Por lo tanto, aquí las transiciones las penalizamos con -1 y las transversiones con -1.5. Lo que es menos permitido por la evolución es la inserción o la delección, porque eso implica un cambio en la pauta de lectura. La proteína puede aparecer truncada o puede ser una proteína completamente diferente. Por lo tanto, para la última fila y la última columna ponemos el mayor valor de penalización de -2. Para el caso de aminoácidos, existen dos familias de matrices de sustitución muy populares, que son las matrices PAM, de Point Accepted Mutations, y las matrices BLOSUM, de Block Substitution Matrix. La idea es similar a la que he descrito anteriormente para nucleótidos. Los aminoácidos, según sus propiedades bioquímicas, se agrupan en distintos grupos. Cambiar un aminoácido por otro con las mismas características bioquímicas sería poco penalizable, mientras que cambiar un aminoácido por otro con distintas propiedades bioquímicas sería muy penalizable. Entonces, en las matrices de sustitución para aminoácidos, por ejemplo, una valina, sustituirla con una leucina cuando son del mismo tipo de aminoácidos sería poco penalizable, comparado, por ejemplo, con una valina con una asparragina cuando uno es hidrófobo y el otro es polar. Para las matrices PAM se calculó la PAM1 a través de un aprendizaje supervisado, es decir, se usaron una serie de secuencias que solo diferían un 1%, y a partir de la PAM1 se calculan las PAMs de orden superior como potencias de esta PAM1, es decir, la PAM2 es PAM1 por PAM1, la PAM3 es PAM1 por PAM1 por PAM1, PAM1 elevado a 3. No hay que confundir porque la PAM1 sí quiere decir que se construyó para secuencias que diferían un 1%, pero la PAM 250 no quiere decir que sean secuencias que diverjan un 250%, solo quiere decir que la PAM 250 se calculó como la potencia 250 de la PAM1. Aquí tenéis ejemplos de PAM, la PAM 30. Como las secuencias han divergido poco, se usan PAM bajas, y aquí hay una penalización del hueco muy alta porque se supone que las secuencias han divergido poco. Para PAM más superiores, como la PAM 250, ya son para secuencias altamente divergentes, y entonces en esta secuencia la penalización por hueco es mucho menor. Luego están las matrices BLOSUM, que significa Block Substitution Matrix. Cada BLOSUM se construyó de forma independiente a partir de un conjunto de secuencias que coincidían en un porcentaje. Por lo tanto, la BLOSUM 62 se calculó a partir de un conjunto de secuencias que coincidían en un 62%. Estas matrices están disponibles en el paquete BioString de Bioconductor, y simplemente habría que cargar BioStrings con library, con data cargar la PAM o la BLOSUM correspondiente, y poniendo el nombre de la variable pues la tenéis disponibles ahí. De forma general, para secuencias poco divergentes se usan PAM bajas y BLOSUM altas. Para secuencias muy divergentes, PAM altas y BLOSUM bajas. Cuando no tenemos muy claro el grado de divergencia o es una divergencia media, pues se suele usar la PAM 120 y la BLOSUM 62, que son casos intermedios. ¿Cómo se calcula un alineamiento a partir de una matriz de sustitución? Pues simplemente basta con mirar en la matriz de sustitución, este caso es esta que hemos puesto aquí, la puntuación de la correspondencia entre cada símbolo. Entonces la V contra la V, por ejemplo, vemos que es 4, I contra I4, V contra V4, A contra A4, L contra L4, A contra A4, V contra hueco menos 4, y así sucesivamente hasta sumar.
y así obtendríamos la puntuación de este alineamiento global con respecto a esta matriz de sustitución. Eso lo podríamos hacer para cada una de los alineamientos globales y quedarnos con el mejor. Entonces podemos definir lo que se conoce como el alineamiento global óptimo. El alineamiento global óptimo entre dos secuencias S y T dada una matriz de sustitución M es ese alineamiento que produce el mayor valor de puntuación posible. El primer algoritmo que uno puede pensar para calcular o para determinar el alineamiento global óptimo es un algoritmo de fuerza bruta, donde se generarían todos los alineamientos globales posibles de S y T, y a cada uno de esos alineamientos globales se le calcularía su puntuación. Se calcularía el máximo de esas puntuaciones y así obtendríamos el alineamiento global óptimo. Sin embargo, el número de alineamientos globales posibles para secuencias biológicas es enorme y no existen recursos computacionales que lo hagan de forma eficiente. Por lo tanto, hay que recurrir a la programación dinámica. En este caso, el algoritmo de programación dinámica que se usa se conoce como Needleman-Wunsch. De forma general, recordar que la programación dinámica era una técnica matemático-computacional para resolver problemas complejos. La idea era dividir un problema complejo en subproblemas más simples. Estos problemas más simples se resolvían para obtener soluciones parciales. Estas soluciones parciales se podían combinar entre sí para dar lugar a la solución del problema original. Típicamente, en un algoritmo de programación dinámica se distinguen tres fases diferentes. Primero, se establecen unas relaciones recursivas que nos permiten relacionar problemas complejos con problemas más simples, hasta llegar a lo que se conocen con los casos bases, que son los subproblemas más simples de todos que tienen solución directa sin necesidad de reducirlo a problemas todavía más simples. Siguiendo los casos base y las relaciones recursivas, se rellena una tabla con los resultados parciales de los problemas y con las decisiones que se van tomando a la hora de computar esas relaciones, esas soluciones parciales. Cuando se completan esas tablas, se realiza una traza inversa para construir la solución final del problema, es decir, para combinar las soluciones parciales de los subproblemas más simples para dar lugar a la solución del problema original. En el caso del Needleman-Wunsch, la idea del algoritmo reside en cómo extender un alineamiento global previo. Si yo tengo este alineamiento global, para extenderlo existen tres opciones. La primera opción consistiría en coger símbolo de la primera secuencia y símbolo de la segunda secuencia y establecer las correspondencias entre V y D. Si yo conociera la puntuación de este alineamiento, para calcular la de este nuevo alineamiento, lo único que tendría que hacer es actualizándolo mirando en la matriz de sustitución cuál es la puntuación de V contra D. Otra opción sería no coger símbolo de la segunda secuencia y añadir un hueco ahí. Entonces sería coger V de la primera y un hueco en la segunda. Se actualizaría la puntuación añadiéndole el valor que aparezca en la matriz de sustitución para la penalización por hueco. De forma similar, en lugar de meter hueco en la segunda secuencia, pues meteríamos hueco en la primera secuencia y cogeríamos un símbolo de la segunda. Y actualizaríamos la puntuación mirando la penalización por hueco en la matriz de sustitución. Como estamos buscando la mayor puntuación posible de estos tres valores numéricos, elegiríamos la opción que nos diera el máximo valor. De esta forma, rellenaríamos la matriz de soluciones parciales. En esta matriz se colocan por fila la primera secuencia y por columna la segunda secuencia. Y el símbolo de hueco en la primera fila y en la primera columna. Para ver el algoritmo, para ilustrar este algoritmo, mejor lo vemos con un ejemplo más simple. De acuerdo, pues vamos a ilustrar el algoritmo de Needleman-Wunsch para determinar el alineamiento global óptimo de dos secuencias con un pequeño ejemplo que alinee una primera secuencia formada por Y, H, L, Q, M, D, G
cualquier coincidencia con la realidad es puro azar, y una segunda secuencia HLQLGMD. Vamos a usar como matriz de puntuación la BLOSUM 62. Por simplicidad solo he mantenido las filas y las columnas correspondientes a los aminoácidos que forman nuestras dos secuencias ejemplo. Recordar que Needleman-Wunsch es un algoritmo de programación dinámica y como cualquier algoritmo de programación dinámica necesita mantener una tabla donde se van a almacenar las soluciones o las puntuaciones parciales y otra tabla donde se van a almacenar las decisiones que se toman durante la ejecución del algoritmo. Recordar que había tres decisiones diferentes a la hora de extender un alineamiento global. La primera opción consistía en elegir un símbolo tanto de la primera secuencia como de la segunda secuencia y se actualizaba la puntuación actual añadiendo la puntuación que indicaba la matriz de sustitución para los dos nuevos símbolos. Una segunda opción en la que solo se tomaba un símbolo de la primera y en la segunda se añadía un símbolo de hueco. En este caso la puntuación se actualizaba añadiendo la penalización por hueco. Y una tercera opción donde en lugar de elegir un símbolo de la primera se elige un símbolo de la segunda y en la primera se añade un hueco. Y de forma similar la puntuación se actualiza añadiendo la penalización por hueco. En nuestro ejemplo, estas tres distintas opciones las vamos a representar con una barra, una flecha diagonal, una flecha hacia arriba la segunda y una flecha horizontal la tercera. Recordar que de estas tres opciones, la que finalmente elegíamos era la que daba la mayor puntuación. También lo primero que hay que hacer al trabajar en un algoritmo de programación dinámica es rellenar los casos base, es decir, aquellos casos tan simples para los cuales conocemos la solución de forma directa sin necesidad de reducirlo a un caso más simple. En el caso del Needleman-Wunsch eso correspondía con el alineamiento de prefijos de la primera secuencia contra el símbolo del hueco y alineamiento de la segunda secuencia de prefijos de la segunda secuencia contra símbolos del hueco. Recordar que hueco contra hueco no estaba permitido, entonces vamos a rellenar aquí con el valor 0. También recordar que la posición IJ de la matriz de soluciones parciales almacenaba la puntuación del alineamiento global óptimo hasta el prefijo I-1 de la primera secuencia y J-1 de la segunda secuencia. El -1 había que añadirlo porque habíamos colocado el símbolo del hueco tanto en la primera fila como en la primera columna. Por ejemplo, aquí en la posición 6, 3, lo que estamos haciendo es alineando el prefijo YHLQ con el prefijo HL. De esta forma, aquí estamos alineando el símbolo Y contra el símbolo del hueco. Mirando el BLOSUM 62 vemos que la penalización por hueco es -4. Entonces aquí pondríamos -4. En esta segunda fila estamos alineando Y y H contra hueco hueco. Dos símbolos del hueco. De nuevo miramos la penalización y sería -8. Aquí estaríamos alineando YHL contra hueco hueco hueco. Pues entonces -12. Y de forma similar el resto de la primera columna. De forma similar rellenaríamos la primera fila, aquí estamos alineando H contra hueco, sería -4, aquí HL contra hueco hueco, sería -8, y de forma similar el resto de la primera fila. Cuando hemos rellenado los casos base en la matriz de puntuaciones, tenemos que rellenar los casos base para la matriz de decisiones. Recordar, en la primera fila estamos alineando la segunda secuencia contra símbolos del hueco en la primera. Eso correspondía a la tercera opción, que lo vamos a representar con esta flecha. Entonces toda esta primera fila tendrá la decisión 3.
y toda la primera columna tendrá la decisión 2, porque recordar que estamos alineando prefijos de la primera secuencia contra símbolos del hueco en la segunda secuencia. Entonces la rellenamos con el símbolo que corresponde con hueco en la segunda. Vale. Y ahora empezamos con las relaciones recursivas, es decir, desde los casos base vamos a construir soluciones a problemas más complejos. Recordar que para extender un alineamiento global óptimo necesitamos conocer las puntuaciones de 3 casillas de la matriz de puntuaciones. La que se encuentra en la diagonal superior, la que se encuentra en la parte superior y la que se encuentra en la izquierda. Es decir, yo no podría rellenar esta casilla porque para llegar a esta casilla tengo 3 opciones. O cojo símbolo de la primera y símbolo de la segunda secuencia, que consistiría en un movimiento en diagonal, pero esta casilla no la conozco. O añado un hueco en la segunda, que recordar que era un movimiento en vertical, es decir, de aquí no cojo un nuevo símbolo de la segunda secuencia que está por columnas, pero si cojo un nuevo símbolo de la primera secuencia que está por fila. En este caso cogería el símbolo Q. No puedo rellenar esta casilla porque no conozco este valor tampoco. Y por último, tampoco conozco el valor de la izquierda, que correspondería a un movimiento desde esta casilla a esta casilla, donde se toma un nuevo símbolo de la segunda, que es el símbolo L, y en la primera se añade un símbolo del hueco. Por lo tanto, la única casilla que podríamos rellenar es esta de aquí, que conoce los 3 símbolos posibles. Como hemos dicho, la primera opción para moverme a esta casilla es moverme en diagonal, es decir, desde esta casilla aquí. En este caso, yo lo que estoy haciendo es coger símbolos de las 2 secuencias. Al moverme en diagonal cojo el símbolo Y de la primera y al moverme en diagonal por aquí cojo el símbolo H de la segunda. Tendría que sumar 0 a la puntuación que aparezca en la matriz para el símbolo YH, que en este caso Y contra H es 2. 2 más 0, 2. Esa sería la primera opción. Voy a ponerlo al mismo tamaño para que se vea bien. Y lo voy a resaltar en negrita. La segunda opción es coger un hueco en la segunda secuencia, es decir, moverme en vertical. En esta situación lo que estoy haciendo es moverme de esta posición a esta posición. No estoy cogiendo un nuevo símbolo de la segunda porque permanezco en la misma posición, pero sí estoy cogiendo el nuevo símbolo Y de la primera, es decir, estoy alineando Y contra el símbolo del hueco. En ese caso, Y contra hueco, vemos que es la penalización menos 4, más este menos 4, la puntuación que tendría al moverme en vertical sería menos 8. Y por último, la opción sería moverme en horizontal, es decir, no coger ningún símbolo de la primera, pero coger el nuevo símbolo H de la segunda, este de aquí al moverme de aquí a aquí. Sería H contra el símbolo de hueco, que es menos 4, más este menos 4 sería menos 8. De estas 3 opciones me quedaría con el máximo, que en este caso es 2, lo rellenaría en la correspondiente tabla y en la matriz de decisiones pondría que la decisión que he tomado es moverme en diagonal. Ahora podría rellenar tanto este hueco como este hueco, porque conozco las 3 casillas que lo rodean. Para tomar una decisión vamos a rellenar la matriz por fila y vamos a empezar con este. De nuevo, primera opción, moverme en diagonal de aquí a aquí. Sería menos 4 más coger el símbolo Y de la primera y L de la segunda. Y contra L es menos 1 y este menos 4, menos 5. Moverme en vertical es añadir un símbolo de hueco, coger el símbolo Y y añadir un símbolo de hueco en la segunda, porque no cojo un nuevo símbolo. Sería Y contra hueco, es menos 4, más este menos 8, menos 12. Moverme en horizontal sería coger el símbolo nuevo de la segunda, el símbolo L,
y no coger ninguno de la primera. Un hueco sería L contra el hueco, que como siempre es menos 4, con este 2, menos 6. El máximo de nuevo se alcanza en la primera, con menos 5. Pongo aquí un menos 5 y pongo el símbolo correspondiente a la primera decisión, que es la diagonal. Siguiente símbolo, menos 8, Y contra Q. La Y contra la Q es un menos 1, pues menos 8 menos 1, menos 9. Moverme en vertical sería añadir el símbolo de hueco contra la Y, que es este menos 12, y el símbolo de penalización por hueco menos 4, menos 16. En horizontal añado un hueco y lo alineo contra la Q, sería menos 5, menos 4, menos 9. Cuando hay un empate, cogemos la opción más pequeña, que en este caso es la 1. Rellenamos aquí un menos 9 y volvemos a movernos en diagonal. Siguiente opción aquí es menos 12 Y contra L, L contra Y menos 1, pues sería menos 13. Luego el símbolo del hueco contra la Y sería menos 16, menos 4, menos 20. Y movernos en horizontal sería L contra el símbolo del hueco, que es menos 4, menos 4, menos 9, menos 13. De nuevo, cuando hay un empate, nos quedamos con la opción más pequeña, que en este caso es la 1. Volvemos a poner aquí menos 13 y colocamos la decisión oportuna. En esta casilla, si me muevo en diagonal, cojo el símbolo Y y el símbolo G. Y contra G es menos 3, entonces aquí sería menos 16, menos 3, menos 19. En vertical recordar que hacemos añadir un hueco, sería menos 24 entonces. Y aquí en horizontal añadimos un hueco, sería menos 13, menos 4, menos 17. Aquí el símbolo más grande en este caso es la tercera opción, menos 17. Y rellenamos el símbolo correspondiente a la tercera decisión en la matriz de decisiones. En esta casilla estamos cogiendo el símbolo M contra Y. Y contra M es menos 1, entonces en diagonal tendríamos menos 21. De nuevo hueco en la segunda y hueco en la primera, sería menos 28, menos 21. Y aquí volvemos a poner la opción más pequeña y ponemos la decisión correspondiente. De nuevo aquí estamos cogiendo el símbolo Y contra D. Y contra D es menos 3, entonces en diagonal tendríamos menos 27. Tanto en vertical como en horizontal añadimos símbolo del hueco con la penalización de menos 4, sería menos 32, menos 25. El número más grande aquí es menos 25 y la decisión movernos en horizontal. Pasamos a la siguiente casilla que podemos rellenar, que es esta de aquí. H contra H, vemos que H contra H tiene una puntuación de 8, menos 4 más 8, esto es menos 4. Y ahora recordar que tanto en las otras dos opciones lo que hacemos es añadir un símbolo del hueco con una penalización de menos 4. Entonces esto es 2 menos 4 menos 2, menos 8 menos 4, menos 12. Aquí la opción mayor es este menos 2, que corresponde con la segunda opción. Entonces ponemos una flecha hacia arriba. Para rellenar esta tenemos el símbolo H contra L.
h contra L es menos 3, 2 menos 3, menos 1, menos 9 y menos 6. El valor mayor es menos 1 y corresponde a movernos en diagonal. Aquí el símbolo h contra q es 0, entonces sería un valor de menos 5. Menos 9 menos 4 menos 13 para el movimiento en vertical, menos 1 menos 4 para el horizontal, menos 5. De nuevo cogemos la opción mayor de las tres posibles opciones, la más pequeña, la primera, y colocamos el desplazarnos en diagonal. En esta situación h contra L es menos 3, menos 9 menos 3 menos 12, menos 17 para la vertical y menos 9 para la horizontal. Aquí ponemos el valor menos 9 y la opción de movernos en horizontal. H contra G es menos 2, más este menos 13, menos 15. Menos 21 para la vertical y menos 13 para la horizontal. Aquí el valor más pequeño es menos 13 y volvemos a poner movernos en horizontal. H contra M es menos 2, más este menos 17 es menos 19. 21 menos 4, menos 21 menos 4, menos 25 y menos 17 aquí. De nuevo, la opción mayor es menos 17. La opción que da la puntuación mayor es menos 17 y nos seguimos moviendo en horizontal. H contra D es menos 1, más este menos 21, menos 22, menos 29 para el desplazamiento vertical y menos 21 para el horizontal. De nuevo aquí ponemos el mayor valor, menos 21, y desplazamiento en horizontal. Aquí, menos 8 más la puntuación de L contra H. L contra H es menos 3, pues sería menos 11. Menos 2 menos 4, menos 6. Menos 12 menos 4, menos 16. El mayor es menos 6, lo ponemos aquí, y es la opción de movernos en vertical. L contra L es 4, más este menos 2 es 2. Luego el símbolo de hueco, la penalización por hueco, menos 4 menos 1 menos 5. Y menos 6 menos 4 menos 10. De nuevo es la opción 2 y me muevo en vertical. Aquí es L contra Q es 2, menos 2, con este menos 1, menos 3. Movimiento en vertical, menos 5, menos 4, menos 9. Movimiento horizontal, 2 menos 4, menos 2. De estas opciones, el menos 2 es la mayor y me muevo entonces en horizontal. Aquí es L contra L, que es 4, 5 menos 5 más 4 menos 1. Moverme en vertical sería menos 13 y moverme en horizontal sería menos 6. Pues de estas opciones, aquí el mayor es menos 1 y sería movernos en diagonal. L contra G es menos 4, con este menos 9, menos 13. Movernos en vertical es menos 13 menos 4, menos 17. Movernos en horizontal es menos 1, menos 4, menos 5. Aquí de nuevo el mayor valor es menos 5, que corresponde a la tercera opción de movernos en horizontal. L contra M
L contra M es 2, menos 13 más 2 sería menos 11. Movernos en vertical, menos 17 menos 4, menos 21. Movernos en horizontal, menos 5 menos 4, menos 9. La opción mayor es menos 9, que es movernos en horizontal. En esta posición, L contra D es menos 4, menos 17 menos 4 es menos 21. Movernos en vertical, menos 21 menos 4 menos 25. Movernos en horizontal, menos 9 menos 4 menos 13. De nuevo aquí menos 13 y es la opción de movernos en horizontal. Ya va quedando menos. Aquí tenemos Q contra H. Q contra H es 0 y este menos 12, entonces movernos en diagonal sería menos 12. Movernos en vertical, menos 6 menos 4 sería menos 10. Y movernos en horizontal sería menos 16 menos 4 menos 20. El valor mayor aquí es menos 10, que corresponde a movernos en vertical. Q contra L es menos 2, menos 6, menos 2, menos 8. Movernos en vertical sería 2 menos 4 menos 2. Movernos en horizontal sería menos 10 menos 4 menos 14. Aquí la opción mayor es menos 2, que de nuevo es movernos en vertical. Q contra Q es 5. 5 más 2 son 7. Movernos en vertical, menos 2 menos 4 menos 6. Y de forma similar, menos 2 menos 4 para movernos en horizontal, menos 6. El mayor valor es 7, que corresponde en movernos en diagonal. Siguiente. Q contra L. Q contra L es menos 2. Junto con este menos 2, menos 4. Menos 1, menos 4, menos 5 para el movimiento en vertical. Menos 7, menos 4, perdón, 7 menos 4, 3 para el movimiento en horizontal. El máximo es 3 y pondríamos un movimiento en horizontal. Q contra G. Q contra G es menos 2, junto con este menos 1 es menos 3. Para movernos en vertical, menos 5 menos 4 es menos 9. Para movernos en horizontal, 3 menos 4 menos 1. El máximo está en menos 1, que es la opción 3, que es movernos en horizontal. Aquí es Q contra M. Q contra M 0. Menos 5 más 0, menos 5. Movernos en vertical, menos 9 menos 4, menos 13. Movernos en horizontal, menos 1, menos 4, menos 5. Siempre nos quedamos cuando hay empate con la opción más pequeña, que en este caso es menos 5 y es movernos en diagonal, perdón. Aquí es Q contra D. Q contra D es 0. Junto con este menos 9 es menos 9. Movernos en vertical, menos 13, menos 4, menos 17. Movernos en horizontal, menos 5, menos 4, menos 9. De nuevo hay empate, nos quedamos con la opción más pequeña, que es la de movernos en diagonal. Ya queda poco, os animo y os reconozco que duráis hasta este punto en el vídeo. Si nos movemos en diagonal aquí, es coger M y H, junto con este menos 16, M junto a H es menos 2, junto con este menos 16 es menos 18. Movernos en vertical, menos 10 menos 4, menos 14. Movernos en horizontal, menos 20 menos 4, menos 24. El máximo es menos 14. Y nos movemos en vertical. Aquí es M contra L para el movimiento en diagonal, que es M contra L es 2, junto con este menos 10 sería menos 8.
En vertical menos 2, menos 4, menos 6. En horizontal menos 14, menos 4, menos 18. El máximo está en menos 6, que es movimiento vertical. M contra Q para el movimiento en diagonal. M contra Q, que es 0, junto con este menos 2, es menos 2. Movimiento en vertical sería este 7 menos 4, que es menos 3. En horizontal sería menos 6 menos 4, que es menos 10. El máximo sería con menos 2, que es un movimiento en diagonal. Para esta casilla, M contra L, si venimos de la diagonal, sería 7 más M contra L, que es 2, sería 9. Movimiento en vertical, 3 menos 4 menos 1. Movimiento en horizontal, menos 2 menos 4 menos 6. El máximo está en 9. Y esto corresponde a un movimiento en diagonal. Aquí, M contra G, a partir del 3, sería 3, coger la M y la G. M y G es menos 3, junto con este 3 sería 0. Movimiento en vertical, menos 1, menos 4, menos 5. Movimiento en horizontal, 9 menos 4, 5. Entonces aquí el máximo es 5 y es la opción de movernos en horizontal. Aquí es este menos 1 actualizado M contra M. M contra M es 5. Entonces menos 1 más 5, 4. Movimiento en vertical, menos 5 menos 4 menos 9. Movimiento en vertical, 5 menos 4, 1. El máximo es en 4 y nos estamos moviendo en diagonal. Aquí M contra D. M contra D menos 3, junto con este menos 5, menos 8. Movernos en vertical, menos 9 menos 4, menos 13. Movernos en horizontal, 4 menos 4, 0. El máximo es 0 y su movimiento en horizontal, que es esta flecha hacia acá. Las dos últimas filas. Aquí venimos de este alineamiento y cogemos la D y la H. Entonces, D contra H es menos 1, junto con este menos 20, menos 21. Movimiento en vertical, menos 14 menos 4, menos 18. Movimiento horizontal, menos 24 menos 4, menos 28. El máximo es este menos 18. Y nos movemos entonces en vertical. Aquí, pues de nuevo, venimos cogiendo el símbolo de la primera D y L de la segunda. D contra L menos 4, junto con este menos 14, menos 18. En vertical, menos 6 menos 4, menos 10. En horizontal, menos 18 menos 4, menos 22. El máximo está en menos 10, que es de nuevo un movimiento en vertical. D contra Q. D contra Q es 0, más este menos 6, menos 6. Movimiento en vertical, menos 2, menos 4, menos 6. Movimiento horizontal, menos 10, menos 4, menos 14. De las dos opciones, cuando hay empate, nos quedamos con la opción más pequeña, que en este caso es menos 6, movernos en diagonal. Aquí es D contra L, junto con este menos 2. D contra L menos 4, menos 4, menos 2, menos 6. Movimiento en vertical, 9 menos 4 es 5. Movimiento en horizontal, menos 6 menos 4, menos 10. El máximo está en 5. Y esto corresponde a un movimiento en diagonal. D contra G aquí. D contra G menos 1 más este 9, 8. Movimiento en vertical, 5 menos 4, 1. Movimiento en horizontal, 5 menos 4, 1. Cojo el máximo, que es 8, que corresponde a un movimiento en diagonal.
D contra M, D contra M es menos 3, más este 5 es 2. Movimiento en vertical, 4 menos 4, 0. Movimiento horizontal, 8 menos 4, 4. El máximo es 4 y es un movimiento en horizontal. Aquí es D contra D, sería D contra D 6, 4 más 6, 10. Movimiento en vertical, 0 menos 4, menos 4. Movimiento horizontal, 4 menos 4, 0. El máximo es en 10, que corresponde con un movimiento en diagonal. Y la última fila por fin. Enhorabuena por llegar hasta aquí. G contra H es menos 2, junto con este menos 24, menos 26. Movimiento en vertical, menos 18, menos 4, menos 22. Movimiento en horizontal, menos 28, menos 4, menos 32. El máximo es menos 22, que es un movimiento en vertical. G contra L es menos 4, junto con este menos 18, menos 22. Menos 10 menos 4, menos 14 para el movimiento en vertical, menos 22 menos 4, menos 26 para el movimiento en horizontal. El máximo es menos 14, que corresponde con un movimiento en vertical. Aquí G contra Q es menos 2, más este menos 10, menos 12. Menos 6 menos 4, menos 10 para el movimiento en vertical, menos 14 menos 4, menos 18 para el movimiento en horizontal. De nuevo el máximo es menos 10, que corresponde con la decisión de movernos en vertical. Aquí es G contra L es menos 4, junto con este menos 6, menos 10. Movimiento en vertical, 5 menos 4 es 1. Movimiento horizontal, menos 10 menos 4, menos 14. El máximo está en 1 y es movernos en vertical. Aquí es G contra G. G contra G es 6, más este 5 es 11. Movimiento en vertical, 8 menos 4, 4. Movimiento en horizontal, 1 menos 4, menos 3. Nos quedamos con el 11 y la opción de movernos en diagonal. Aquí es 8 y es G contra M. Entonces G contra M es menos 3, más este 8 es 5. Perdón, 5. Luego movernos en vertical, 4 menos 4, 0. Movernos en horizontal es menos 11. No, 11 menos 4, que son 7. Entonces el máximo es 7. Y aquí nos movemos en horizontal. Esta de aquí es G contra D. La G contra D es menos 1. G contra D menos 1, junto con este 4 es 3. Luego un movimiento en vertical, 10 menos 4 es 6. Movimiento en horizontal es 7 menos 4, que es 3. El máximo se alcanza en 6. Entonces ponemos aquí 6. Y corresponde con la opción de movernos en vertical. Por fin hemos rellenado toda la matriz de soluciones parciales y toda la matriz de decisiones. Recordar que la puntuación del alineamiento global óptimo se encuentra en la última casilla, es decir, aquí en esta casilla ya estamos alineando completamente YHLQMDG contra HLQLGMD. Esa puntuación es 6 y ahora para reconstruir el alineamiento hacemos lo que se conoce como la traza inversa. Partimos desde esta posición que corresponde con la última casilla y vamos tomando las decisiones que aquí se indican. Primero, vamos a escribir la solución aquí, ¿vale? Lo voy a poner también en negrita, tiene que tener, lo
voy a poner mejor aquí abajo, lo voy a poner en negrita y en mayúscula para que lo podamos visualizar bien, y un poco más grande, a 20. Empezamos por el final. El movimiento en vertical implicaba hueco en la segunda secuencia. Entonces, de esta secuencia, que es la columna, no cogeríamos nada, pero cogeríamos el símbolo G, que es el que estamos dejando atrás, aquí de la primera. Entonces cogeríamos el símbolo G y en la segunda, hueco. ¿Vale? Nos moveríamos hacia arriba, que es aquí. Aquí estamos cogiendo tanto símbolo de la primera como símbolo de la segunda. ¿Qué símbolo estamos cogiendo de la primera? Pues la que indica la casilla donde nos movemos en diagonal. D contra D. Entonces cogeríamos D de la primera y D de la segunda. Estaríamos aquí. ¿Vale? Si queréis, vamos a ir... no sé si podemos cambiar el color. Vamos a ir cambiando el color de la casilla, del relleno de la casilla, para indicar que ya lo hemos hecho. Aquí también. ¿Vale? Y ahora nos moveríamos aquí. Aquí de nuevo es el movimiento en vertical. Cojo símbolo de la primera y símbolo de la segunda. Los símbolos son los que indican fila M, columna M. Pues entonces sería de la primera la M y de la segunda la M. Y marco esta casilla como ya hecha. Y me movería aquí. En esta posición, recordar que si nos movemos en horizontal, lo que hacemos es hueco en la primera secuencia, entonces aquí pondría un hueco, y en la segunda secuencia el símbolo correspondiente. Si me muevo para acá, el símbolo en el que estoy de la segunda es la G, entonces en la segunda pondría G, perdón, G. Voy a poner barra baja mejor, G. Y marco esta casilla como que ya la hemos hecho. Me movería aquí, de nuevo hueco en la primera secuencia, y en la segunda pues cogería el símbolo correspondiente L y marco la casilla como completada. Aquí recordar que era símbolo tanto de la primera como de la segunda, pues el símbolo Q y el símbolo Q, símbolo Q y símbolo Q, y la marco como que la hemos hecho. Y nos movemos hacia acá, hacia la diagonal. Aquí de igual forma cogemos símbolo de la primera y de la segunda, L contra L. La voy a marcar como que la hemos hecho. Y llegamos aquí. Aquí recordar que si me muevo en vertical es hueco en la segunda secuencia. Pues pongo un hueco en la segunda secuencia. Y el símbolo que cojo de la primera, que es el H, el símbolo en el que estoy. Y me movería hasta aquí. Y aquí vemos que cogemos símbolo tanto de la primera como de la segunda, que en este caso es la Y de la primera y de la segunda la H. Y contra H. Y así es como hacemos la traza inversa, si os fijáis. Y este sería el alineamiento global óptimo entre la primera secuencia y la segunda secuencia, que tendría una puntuación de 6. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya ilustrado el algoritmo de Needleman-Wunsch.